Bueno, y entonces, ahora sí, lo que les iba a platicar en en el siguiente video eh, era nomás como terminar las ideas que estábamos platicando hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a un sistema de más de dos partículas puntuales, ¿no? Entonces, imagínense que tienen un sistema como este, ¿no? De Q1, Q2 y Q3. Y entonces, ¿cómo le hago para calcular la energía potencial de ese sistema sobre una carga puntual de prueba Q0, ¿no? Entonces, eh, vamos a suponer, pues, que la carga de prueba se está desplazando por el campo eléctrico que van a producir estas tres. Y vamos a decir que las distancias que hay de Q1, Q2 y Q3, etcétera, etcétera, digo, de las distancias que hay de las cargas a Q0 van a ser R1, R2 y R3, perdón, respectivamente, ¿no? O sea, aquí es R3, entonces nomás, no está acá. Espérenme, dejen cambio esto de una vez porque luego se me va a ir la onda. Aquí, entonces son R2, R3. Aquí está. Ok. Y entonces, pues, así se ejemplifican aquí, ¿no? O sea, la distancia de Q0 a Q1 es R1, de Q0 a Q2 R2, de Q0 a Q3 R3, ¿no? Entonces, ahí está ya, se cambió a R3. Y entonces, pues, ¿cómo le hago para calcular la energía potencial eléctrica de todo este sistema, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico total en cada punto, pues, es igual a la suma vectorial de los campos debido a las cargas individuales, ¿no? O sea, nosotros podemos agarrar el sistema de estas cargas puntuales, calculamos el campo eléctrico que va a producir cada una de ellas, sumamos vectorialmente todo, y eso nos da como resultado el campo eléctrico total, ¿no? Y a eso le llamamos nosotros el principio de superposición, ¿no? Y entonces, si ese es el cómo calcular el campo, entonces el trabajo realizado sobre la Q0 durante cualquier desplazamiento, pues es la suma de las contribuciones de las cargas individuales, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué? Pues porque cada una de estas cargas va a producir una fuerza, ¿no? Y entonces, pues el trabajo es fuerza por desplazamiento, entonces de ahí viene esta última aseveración que acabamos de realizar, ¿no? Entonces, yo puedo decir, pues, que si usamos el principio de superposición, la energía potencial asociada a Q0, ¿no? En este punto donde está, que aquí le llaman A, que puede ser en realidad cualquiera, ¿no? Entonces la podemos obtener a partir de la ecuación 36, que era, acuérdense, esta que estaba aquí, ¿no? ¿Ok? Y entonces la aplico para cada carga o para cada par de cargas y luego sumo todo, ¿ok? Y entonces, pues Q0 en este caso va a ser común a todas, ¿no? Porque sobre ella es la que estamos calculando la energía potencial. Y entonces voy a tener que la energía potencial pues es Q0 entre 4 pi epsilon 0, Q entre R1 más Q entre R2 más Q entre R3, más etcétera, 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 ¿no? Ya depende del número de cargas puntuales que yo tenga en mi sistema. Y eso lo puedo escribir como la forma que está aquí, o sea, en una forma más compacta, con una sumatoria, ¿no? Que va a ser Q0 entre 4 pi epsilon 0, la sumatoria de I, de QI entre RI, ¿ok? Entonces, nada más es una forma de holgazana, si quieren, de escribir la energía potencial. Entonces, cuando esta Q0 esté en un punto diferente al de A, ¿no? O sea, que lo movamos de un punto a un punto B, entonces la energía potencial pues va a estar dada por esta expresión anterior, con la diferencia pues de que las distancias, ¿no? Van a cambiar, obviamente, porque ya no pueden ser R1, R2 y R3, sino van a ser las distancias que haya de Q0 a las cargas individuales, ¿no? Y en el punto B. Entonces, eh, pues ya nomás tendríamos que hacer esa diferencia y ya, ¿no? Y entonces, además, nosotros, ¿no? Sabemos que
podemos representar cualquier distribución de carga como un conjunto de cargas puntuales, ¿no? Eso es lo que hicimos en el capítulo anterior cuando agarramos, por ejemplo, un anillo cargado o la línea cargada, pues la dividíamos en segmentos infinitesimales de carga, ¿no? O sea, agarramos un dq y decíamos que para calcular en ese caso el campo eléctrico debido a toda la distribución de carga, pues nomás sumábamos todas sus contribuciones, ¿no? Entonces, sabemos pues que podemos representar cualquier distribución de carga como un conjunto de cargas puntuales. Por lo tanto, esta ecuación, ¿no? La 37 nos indica pues que la función, o sea, siempre va a ser posible pues encontrar una función de energía potencial para cualquier campo eléctrico que sea estático, ¿ok? Y entonces, eso refuerza el hecho de que para todo campo eléctrico, ¿no? Debido a una distribución de carga estática, la fuerza que se ejerce por ese campo es conservativa, ¿no? Entonces es como ir reafirmando lo que ya habíamos dicho con anterioridad, ¿no? Y bueno, aquí nada más también hay que tener en cuenta que el potencial, ¿no? Nosotros lo podemos fijar a cero, dijimos, cuando las cargas de prueba, la Q0, esté infinitamente lejos de las otras, ¿no? O sea, si, si agarramos otra vez estas grafiquitas, ¿no? O sea, si me voy a infinito, ¿no? Si la separación, pues, entre las cargas Q y Q0 es infinito, entonces la energía potencial me da cero, ¿no? Pero, así como le hicimos con el caso gravitacional, el punto donde la energía potencial es cero es arbitrario, ¿no? Entonces, en los problemas de electrostática, por lo general, lo más sencillo es elegir que ese punto sea el infinito precisamente, ¿ok? Y entonces, y ahí ya yo sé que la energía va a ser cero, ¿no? En el caso gravitacional, por ejemplo, nosotros decíamos que la energía potencial, perdón, era cero en el piso, por ejemplo, ¿no? O en la superficie en la que estuviéramos, ya fuera una mesa o la banqueta o el techo de un edificio, pero siempre lo podíamos fijar de manera arbitraria ese punto, ¿ok? Eh, preguntas hasta acá. Bueno, y la otra situación que podemos tener es que en lugar de, o sea, en lugar de calcular la energía potencial de, de este arreglo de cargas, lo que eh, lo que podemos calcular, pues es cuánta energía potencial tiene un sistema como este, ¿no? O cuánta energía me costaría eh, para poder formar un sistema como el de esta figura, ¿no? Entonces, eh, para ese caso, ¿ok? Eh, pues podemos tener, ¿no? Que las partículas estén en un principio en el infinito, ¿no? O sea, también alejadas unas de otras, y a partir de ahí yo me las traigo y las pongo en esta configuración en particular, ¿ok? Y entonces la energía potencial total de ese sistema va a ser igual a la suma de las energías potenciales de interacción de cada par de cargas, ¿no? Entonces eso quiere decir que yo puedo escribir que la energía pues potencial total de este sistema lo puedo escribir como esta ecuación 38, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos diciendo que la energía potencial es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, la suma de I menor que J de QI por QJ entre R y J, ¿no? Y entonces, pues QI sería una de las partículas, QJ sería la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser Q0 y Q1, y Q0 y Q2, o Q2 y Q3, etcétera, etcétera. Y el R y J, pues es la distancia que hay entre ese par de cargas, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos haciendo es que debemos sumar sobre todos los pares de carga, excluyendo el caso igual a J. ¿Por qué se excluye? Pues porque no puedo calcular la interacción consigo misma, ¿no? O sea,
no, ese caso no se puede, ¿no? Porque siempre ocupo un par de cargas, entonces si nomás tengo una carga, pues no se puede aplicar esta definición, ¿no? Entonces, por eso es que se excluye esta, esta parte o esta condición. Y solo se incluyen términos que sean I menores que J, eso para garantizar que solo se tomen en cuenta una vez, o sea, para que tomemos en cuenta Q1 con Q2 y no Q2 con Q1, porque al final de cuentas sería el mismo término, entonces estaríamos como contando doble si no ponemos esta restricción de I menor que J, ¿ok? Entonces estaríamos calculando mal, pues, la energía potencial del sistema, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, bueno, antes de ver el ejemplito, eh, ¿alguna duda o pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. Y entonces, en este ejemplito, pues es un sistema de cargas puntuales, el cual dice que dos cargas puntuales se localizan en el eje X. Q1 si tiene carga menos E y está en X igual a 0, y Q2 más E y está en X igual a A. Inciso A, determina el trabajo que debe realizar una fuerza externa para llevar una tercera carga puntual Q3 igual a más E del infinito a X igual a 2A. Y el inciso B nos dice que determine la energía potencial total del sistema de las tres cargas, ¿no? Entonces, imagínense que tienen esta carga aquí, ¿no? En X igual a 0 y luego tienen la otra en X igual a A. Y luego esta Q3 se la traen desde el infinito y la vienen y la ponen aquí, ¿ok? Y entonces, ¿cuál sería el trabajo de traerme a esta Q3 desde el infinito y ponerla en X igual a 2A? Y entonces, pues nosotros ya sabemos que el trabajo es igual a la diferencia entre la energía potencial asociada a la Q3, ¿no? Entonces va a ser la diferencia del trabajo, perdón, va a ser igual a la diferencia de la energía potencial cuando esté en 2A y la energía potencial cuando está en el infinito, ¿ok? Porque acuérdense que el trabajo es una diferencia de energías, así lo definimos como menos delta U. Entonces tengo que calcular cuánto vale el trabajo cuando la Q3 esté en 2A y el trabajo cuando esté en infinito. Y entonces acabamos de decir varias veces que la energía potencial cuando una partícula se encuentra en infinito respecto de las otras, la energía potencial tiene que ser cero, ¿no? Y entonces eso implica pues que la única energía potencial que me queda pues es la energía potencial cuando Q3 esté en X igual a 2A. Entonces tengo que calcular la energía potencial sobre Q3 cuando está en X igual a 2A debido a la Q2 y debido a la Q1, ¿ok? Y entonces, pues eso lo puedo hacer con la ecuación que escribimos hace rato aquí, ¿no? Con la ecuación 37. Y entonces, pues digo, bueno, la que es común a las dos es Q3, ¿no? Entonces la energía va a ser Q3, perdón, entre 4 pi epsilon 0, que va a multiplicar a Q1 entre la distancia que haya entre la carga 1 y la 3, que estamos poniendo como R13, más la Q2 entre R23, ¿no? Entonces yo sé que Q3 vale más E, que Q1 vale menos E y que Q2 vale más E. Y las distancias que hay entre Q1 y Q3, pues va a ser 2A, y la distancia que hay entre Q2 y Q3 es A, ¿no? Porque si de aquí a aquí es A y de aquí a aquí es 2A, entonces quiere decir que de aquí a aquí tiene que haber A. Y entonces eso es lo que está después del tercer igual, o sea, después de esta expresión que está aquí. Entonces voy a tener más E entre 4 pi epsilon 0, que va a multiplicar a menos E entre 2A más E entre A. Y eso, pues, me va a dar la fabulosa cantidad de más E cuadrada entre 8 pi epsilon 0 A. ¿Ok? Y entonces, ese va a ser el trabajo. ¿Ok? Y entonces, pues como podemos observar, pues el trabajo es positivo, ¿no?
Y eso es lo que uno debería de esperar, porque a medida que la Q3 viene del infinito, ¿no? La Q1 la atrae porque tiene signos opuestos, pero la Q2 la va a repeler. Y entonces Q2 repele con más fuerza de lo que la Q1 la atrae, porque Q2 y Q3 siempre van a estar más cercas que de lo que va a estar la Q1 con la Q3. Entonces, esto se parece al caso este que me preguntaba ahorita el compañero de que cuando teníamos las placas, ¿no? Entonces tú tienes que meterle más energía a la Q3 para poderla traer del infinito y ponerla en X igual a 2A. ¿Ok? Y en el inciso B, pues preguntan que cuál es la energía potencial, perdón, que cuál es la energía, determina la energía potencial total del sistema de las tres cargas. Entonces aquí lo que tenemos que suponer es que ya las tres cargas están allí y calculamos su energía potencial y lo hacemos con la ecuación 38, con la que tenía el menos que J en la suma. Y bueno, lo que tengo que hacer es pues agarrar cada par de cargas e ir sumando su energía potencial, o sea, agarrar Q1 con Q2, Q1 con Q3 y Q2 con Q3, ¿no? Y entonces es lo que está aquí, voy a tener 1 entre 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 entre R1, 2, que en este caso sería A, y luego sumarle Q1 con Q3 entre R1, 3, que sería 2A, y Q2 y por Q3 entre R2, 3, que sería otra vez A, ¿no? Entonces voy a tener esta expresión de aquí abajo, que es 1 entre 4 pi epsilon 0, que va a multiplicar a menos E por E entre A, más menos E por E entre 2A, más E por E entre A. Y eso, al final de cuentas, les da un resultado de menos E cuadrada entre 8 pi epsilon 0 A. Y entonces aquí este signo negativo lo que nos va a indicar es que el sistema tiene menos energía potencial que la que tuviera si las partículas estuvieran infinitamente separadas, ¿ok? Y entonces una fuerza externa tendría que realizar un trabajo negativo para traerlas desde el infinito y acomodarlas como están en este dibujito, y tendría que realizar trabajo positivo para llevarlas de regreso al infinito, ¿no? Entonces, si me las quiero traer desde el infinito y las quiero poner en esta configuración que está aquí en el dibujito, yo tengo que hacer un trabajo negativo con este valor, y si me las quiero, si ya están así como están aquí y me las quiero llevar al infinito, pues tengo que realizar un trabajo positivo sobre ellas, ¿ok? Entonces, pues hasta aquí le pararíamos con esta parte de las energías potenciales eléctricas, porque ya lo que sigue es el potencial eléctrico, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo para abordarlo. Lo podemos ver el viernes. Entonces, dudas, preguntas, comentarios de estos.